En pleno corazón de Valparaíso, visite Café de la Princesa. Las damas de la corte estarán más que felices de atenderlo. Puede reservar su almuerzo, cena o desayuno fuera de horario de apertura a través de nuestro WhatsApp. Agende nuestro Facebook y si visita Valparaíso, ya sabe, Café de la Princesa es el lugar para alguien noble y venerable como usted. Que para poder tener una sociedad con compromiso, que es lo que estás planteando, si planteas si estás planteando el conservadurismo de volver atrás a los tiempos, digamos, lindos, tiene que tener gente que tengan valores que respeten compromisos. Eso es lo que plantea que volvemos a Carlyle otra vez, la cuestión de los compromisos. Que sí. O sea, si yo me comprometo, me prestas un dinero y yo me comprometo a pagártelo en el 2010, no puedo decir que es un derecho humano mío el no pagarte. A ver, el tema es que los compromisos están mediados por los roles sociales. Y para eso entonces, tienes que tener las dos cosas, la madre, el padre, el matrimonio y compromisos que no... Entonces, los roles pasados han colapsado por su propia gravedad o están colapsando por su propia gravedad debido a los tiempos. Eso es de lo que estamos hablando. Exacto. Entonces, no puedes volver atrás en el tiempo. O sea, esto lo dijiste tú, no puedes volver atrás en el tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es crear unos nuevos roles de género. O sea, unos nuevos, no de género, no sí, lo que sea. Es que ya, ese es el tema. La idea es superar el tema del género. La idea es que si la norma moderna implicaba una promesa de prosperidad por parte del hombre, que el hombre tenía que mantener a la mujer, que eso hay que derribarlo. Y que la mujer tenía que limpiarle los calzoncillos, también eso hay que derribarlo. Quiero decir, hay que evitar que ninguno de ellos se anule políticamente. Si no se anulan políticamente, entonces es posible un compromiso distinto al que había antes. Entonces, entonces, el compromiso que hay o debe haber en el futuro es un compromiso basado en la seducción y en la burla entre ambos, y son tanto hombre como mujer personas que se mantienen, o sea, porque ya son hombres y mujeres modernos y que ya no, vamos, esos son los roles que yo veo que se pueden transgredir, porque así la relación entre hombre y mujer es una relación voluntaria basada en una promesa de vida, o sea, en una promesa de crear nuevos seres humanos y, bueno, de tener hijos y de tener proyectos propios y comunes entre esas dos personas. Entonces, en eso es en lo que yo mantendría el compromiso. El compromiso, este nuevo compromiso, yo lo mantendría en la confianza que hay en el uno y el otro y en su competencia para llevar adelante sus proyectos de vida. Básicamente es eso. Y ayuda mutua, y compañía, y cuidado, y ternura y cariño y todo este tipo de cosas. Sí, obviamente, pero claro, ahí volvemos a lo mismo que antes. O sea, si estás en una dinámica de tipo Sodoma y Gomorra, es muy difícil que encuentres gente, o sea, se complica, ¿no? Se complica más que nada. No, porque yo pensaba que sí. Porque por ejemplo, yo pensaba que la solución no, es la paradoja de Fermi. Sí, la paradoja de Fermi era que por qué si en este cortito espacio de tiempo nosotros hemos llegado a tener esta posibilidad de control de tecnología y de la energía, ¿cómo es posible que en el tiempo del universo no haya un montón de civilizaciones y estemos rodeados de alienígenas? Bueno, pues mi solución es que las civilizaciones cuando llegan a un punto, que es lo que veía las especies, cuando llegan a un punto, digamos que se vuelven ociosas, eso es lo que yo veía, y se vuelven ociosas y se ponen a jugar videojuegos y a hacer el gilipollas. Y entonces, digamos, llegan a desarrollar pues un videojuego en el cual todos se meten, digamos, y se ponen a orbitar al Sol y pierden sus putos cuerpos orgánicos y básicamente para mí eso es un suicidio, pero yo diría que pueden pasarse orbitando alrededor del Sol y jugando lo que les salga de los huevos la eternidad. Entonces yo pensaba, esa es la solución y ya está. Pero no pasa eso. La gente se aburre de las chorradas. Las chorradas colapsan cada vez, tienen menos sentido, es todo más aburrido. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, lo que realmente necesita el ser humano es salir al mundo y superar los retos que hay allí.
superar los retos que encuentra, que en principio son retos imposibles, pero es que para eso es para lo que estaba hecho el ser humano, para superar retos imposibles. Los necesita como el comer, porque al superar esos retos imposibles es como se desarrolla. Exacto. Pero ahí entra la cuestión del self-ownership, de asumir la responsabilidad de tus actos, de ser dueño de ti mismo, ¿no? Por eso la cuestión de género es una cuestión moderna, para mí igual que la cuestión de las razas, son cosas modernas. Antiguamente la gente veía en una mujer otro ser humano igual que tenía genitales opuestos, y el negro era un hombre que se había vivido más tiempo en sus generaciones al sol y estaba más negro porque se había quemado con tanto sol. No existía, digamos, una cuestión tan... ¿Qué es lo que crea? Fíjate, es que ahí volvemos a la cuestión de la abstracción, no es lo que crea la abstracción, o sea, las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los hombres? ¿No? Y ahí, claro, el individuo desaparece, igual que desaparece con el Estado moderno, igual que desaparece con la corporación, igual que desaparece con todo lo que tenemos ahora, con la soberanía desaparece. Tú ya no eres una persona soberana, no eres, digamos, quien debe o es responsable de esos actos. Siempre hay alguien o algo que te hace víctima de. Lo más odioso del marxismo es la cuestión de clasificar a la sociedad y establecer que hay entre dos clases una lucha de clases. Entonces, si tú consigues que eso que tú has puesto en un papel, da igual, puede ser lo que sea, lo que tú quieras, una clase, otra clase de la sociedad, como tú quieres clasificar la sociedad, y explicas, y además si pones con una teoría que sea convincente, explicas cómo esta clase explota a esta, y eso se lo pones a la gente en la cabeza, empieza esa lucha de clases. Claro. Porque aunque no exista, la gente actúa como si existiera y empieza a generarse un problema. Que no tiene por qué ser el mismo problema de la ficción en su cabeza, pero va a ser un problema igual. Y va a ser una lucha de clases distinta a la que ellos pensaban, pero va a ser una lucha de clases. Es que volvemos a lo mismo, ya te puedes hacer sentir oprimido por tu gobierno, ¿no? Cuando a lo mejor no lo sentías. Alguien viene y te dice, mira, tu gobierno te está oprimiendo. Y le dices, ¿y cómo? Y me está oprimiendo con esto y con el otro. Entonces ya a partir de ahí se crea lo que decíamos antes, se crea eso de, ¿cómo se llama? De la percepción de opresión. Percibo que me oprimen. Y eso se puede fomentar, se puede hasta crear. De hecho, los nazis lo crearon. Los nazis hicieron sentir a los alemanes oprimidos por las minorías judías. Eso se puede hacer. Yo te puedo inventar determinados personajes que vas a percibir si te guío con una cuestión así como casi hipnótica, ¿no? Si te guío de forma que percibas que esos personajes te van a oprimir. O que ciertas cosas que asumimos como normales son abusos. No es tan difícil. Para Lacan, la angustia no es sin objeto. Qué cosas, ¿eh? La angustia no es sin objeto. Y sin embargo se supone que para Freud el miedo tiene un objeto, como por ejemplo los caballos. Para el pequeño Hans tenía miedo a los caballos. Sin embargo, la angustia es un miedo sin objeto, porque tú te angustias, es como los ataques de pánico. ¿Tienes miedo de qué? De no se sabe qué. Y para Lacan no, para Lacan la angustia no es sin objeto. O sea, ahí se ve un poco esas manipulaciones del lenguaje que hace Lacan, ¿no? De dobles negaciones. Es decir, que la angustia, por mucho que no tenga objeto, su objeto precisamente es el vacío que ha dejado. Y que en realidad los objetos están compuestos todos de un vacío. Y que lo que hace lo que hace, digamos, la atractividad de la cosa, das Ding, en Kant, es precisamente ese vacío, ¿no? Y bueno, un poco ahí viene la definición de amor en Lacan, que es el amor es darle a alguien lo que no se tiene y lo que no te han pedido, ¿no? Algo así viene a ser. O sea, tu vacío, tu deseo, tu necesidad, lo que te falta y lo que ni siquiera te han pedido, ¿no? Algo así. Es decir, ahí está un poco el rollo lacaniano, que es paradójico todo el rato y
y redoblado, ¿no? O sea, doblemente. Entonces, pues sí, un poco por ahí iría Lacan. No sé, eso es lo que se puede esperar de Lacan. Es decir, eso al cuadrado. Tampoco tiene mucha historia. Y luego, pues, eso unido al tema de los esquemas suyos, esquemas que hay unos cuantos, igual hay unos 10 básicos, pero unos 7 o algo así, que tienen que ver con dispositivos como los del espejo, cómo se funda el yo, a partir de un bebé que carece de yo y que está digamos, cuyo cuerpo no tiene unidad, o cuya unidad se la da la referencia a la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo cobra referencia unitaria el bebé? Pues la cobra mirando al espejo, pero no simplemente mirando y reconociéndose, no, sino reconociéndose por la vía de la madre que está detrás. No se ve así en el espejo, sino que ve a su madre viéndole en el espejo y dice, o sea, es un poco ese rollo, ¿no? Entonces, a partir de ahí genera el esquema lambda, creo, según el cual pues el yo se comunica con el otro, pero en realidad no, porque detrás del otro y del yo está el gran otro, que es el lenguaje, detrás de la madre, que es eso ante lo cual no sabe uno, no hay ciencia del lenguaje. Es decir, la angustia siempre te está acechando, porque nunca sabes cuándo la madre está o no está, cuándo te está viendo o no te está viendo, cuándo puede dar del pecho o no, etcétera, ¿no? Y por ahí se puede enlazar con el tema de la ética. ¿Por qué ser buena gente si, por ejemplo, te queda un segundo de vida? O si crees que nadie te ve. Bueno, nadie dónde, en la realidad, pero es que la realidad es el gran otro. La realidad en realidad tiene de fondo la imagen de Dios, el gran otro, porque es a lo que te obliga el lenguaje. Es decir, el lenguaje es una trampa de la que no puedes salir. Es una trampa paranoide. Es por eso que yo en un momento dado dije que las dos grandes vías por las que las personas se conforman son la paranoia y pues no sé cuál era la otra, igual el narcisismo, ¿no? El narcisismo y la paranoia. Luego en el esquema lambda ese, digamos que está en el yo que se relaciona con el otro, digamos eso es el espejo, ¿no? Son alter egos, pues detrás del otro está el gran otro y detrás del yo está el sujeto. Y el sujeto es algo así como aquella mole de instintos que funciona casi sin pedirte permiso, ¿no? Y que te deja tirado cuando le pides ayuda y que pues te lleva en volandas cuando querías estar durmiendo igual, ¿no? Y te lleva, no, pues ahora yo quiero marcha. Y un poco es eso. Luego tiene otros tantos esquemas. Los principales son, digamos, los nudos que él hace con los 3 registros de lo imaginario, lo real y lo simbólico, pero que en realidad son nudos que vienen a ser el mismo, porque se basan todos en la banda de Moebius, que es una banda que tú recorres y cuando pasas por un lado de la banda, en realidad lo que tienes abajo es la misma vía por la que estás andando. Es decir, que el anverso y el reverso en realidad son continuos. Puedes pasar de uno a otro simplemente andando la banda. Con lo cual, en ese sentido, todos los impulsos tendrían algo así como su contrario
es una manera de la síntesis hegeliana, ¿no? La Aufhebung, que digamos que sintetiza los contrarios. Y bueno, un poco ese es el plan de Lacan, o sea, con eso más o menos se le entiende. Sí, hay cosas de Lacan. Una cosa en particular que me gustaba de Lacan es esa idea de que para él la cuestión del amor y del odio no eran tan opuestos como se cree que, o como se nos ha querido hacer creer que son, ¿no? Era algo así, quizá Bruno tú lo puedas explicar mejor a esto, ¿no? Hombre, el deseo, claro, es que el amor vendría a ser algo... Sí. ¿Tú dirías que sufrir es mal desear? Sí, hay un poco de sí, bueno, eso es un poco budista, ¿no? Pero sí. Completamente budista. Sí, eso lo trata justo aquí Lacan en el 10º seminario, o sea, sobre la angustia. Ahí viene a decir algo así como el fulcro de verdad del budismo, ¿no? Pero sí, sufrir es... En el sufrir, digamos, el sufrimiento no te pide nada, en realidad. O sea, cuando uno sufre, cuando a uno le duele algo, a ti no te están pidiendo nada. No te piden nada. O sea, ¿quién hay que te pida, haz esto? Y sin embargo, a ti te parece que te están pidiendo algo. Pero si esto es insoportable, ¿por qué me piden esto? Yo no lo puedo hacer, no, a ver si se acaba. Sin embargo, no hay nada de eso. Te falta algo. Te falta algo y te piden que lo busques. Te piden llenar un vacío. Pero si tú no quieres que te falte, o sea, ¿quién te pide que te falte? Si tú no has pedido que te falte ni nada. Entonces... bueno, ahí es cuando entra Buda y es el tema de si no deseas, no te falta. Claro. El problema es que si deseas, vamos a ver, solo que nadie... Ahí está. Pero nadie, no se lo has pedido a nadie. Entonces, hay una cuestión que es que siempre ya hemos pecado. Es un poco lo del pecado original, ¿no? O sea, que la clave de la ética no consiste en no pecar, sino en no regocijarse en el pecado, digamos. O sea, tú ya estás pecando siempre. Se trata de pecar, de acceder al pecado o al deseo, porque no depende de ti, pero no creer en él. No creer en él, es un poco lo de Agustín García Calvo, de que la realidad pretende ser la que es y tú no te lo crees, porque la realidad no puede ser, o sea, desde Zenón de Lea se sabe que es mentira, tú no te lo crees, y sin embargo, y sin embargo, pues ¿qué le vas a hacer? O sea, no por ello vas a estar en plan mintiéndote y qué sé yo, ¿no? Y diciendo la realidad es mentira todo el rato, porque entonces ya eso se vuelve realidad lo que estás diciendo y entonces tienes que estar persiguiéndote a ti mismo, ¿no? Pero sí, no, lo del sufrimiento me refería a que, por ejemplo, yo cuando tuve un dolor de muelas enorme hace 2 años, pues ¿qué haces cuando te duele un montón la muela? Dices, pero si yo no lo he pedido, ¿qué hago? No deseo. ¿Y qué, no? ¿Por qué su relación con la angustia? Para Lacan la angustia era el punto clave, el punto caliente, o sea, lo que tenía él que referenciar en un psicoanálisis era la angustia, ¿no? Por ahí es lo que hablamos antes de la cuestión de sentirse oprimida, ¿no? Detrás del deseo está la angustia en el fondo, ¿no? Porque si te falta lo que deseas, te llega la angustia, con lo cual, para mirar de frente al deseo, de verdad, no tienes tanto que mirar. El deseo pone una zanahoria delante y el palo es la angustia, ¿no? Sí, es decir, tienes que mirar, dices, la zanahoria, pues no, imaginarte el palo sin la zanahoria y decir, ¿y ahora qué? Eso es mirar de frente al deseo, o sea, no mirar al objeto, sino a la falta del objeto, ¿no? Entonces, pero lo del dolor viene a ser que yo cuando me dolía el diente,
pues no sabía qué tenía que hacer, qué me están pidiendo aquí, si, cómo lo puedo... Bueno, resultó que tenía, lo que tenía que hacer era todo lo que podía hacer. ¿Y qué era todo lo que podía hacer? Pues gritar, morderme los dientes, o sea, apretar la mandíbula, o sea, hacer todas las locuras que pudiera hasta que las locuras dolieran más que el dolor mismo. Ahora bien, eso te pone... No, y en serio, esto es como los perros que tienen rabia, que hacen... Yo me imaginaba los perros que hacen... Dice, a este le duele la muela, y en realidad no, pero algo así. O sea, hay que confundir el dolor de muelas con los instintos y con los impulsos. Entonces me volví un perro y se pasó bastante mejor. Y el dolor era como si seguía ahí, pero digamos que lo mimetizaba o me adaptaba a él, de manera que él me anticipaba y no le daba tiempo a actuar. Por lo cual, hay algo de vergüenza en el dolor. O sea, el dolor tiene algo de vergüenza, de cómo no lo abrazo, cómo no lo considero yo aquello que deseaba en el fondo. Es decir, es como lo ocurre en el sadomasoquismo, en la tortura china, ¿no? Que lo que presenta Bataille. Pero tonto, pero ¿no ves qué es lo que querías? Es un poco lo de Nietzsche, ¿no? Lo de amor fati. Pero idiota, si podrías hacer como si es lo que quieres, si tú eres Dios en el fondo. ¿Por qué? Porque tienes el lenguaje y el lenguaje funciona casi como a todo o nada. Es decir, dices sí y ya lo has dicho, o sea, por hechos consumados. ¿Y qué significa? No se vuelve a preguntarlo, ¿no? Y todo así. Es un poco el dolor. No hay que creer que es una mera cuestión fisiológica porque ahí quiero volver a la cuestión que decía al principio de que el feminismo atrae hombres golpeadores, porque yo todas las amigas o conocidas que tengo que van a las marchas de las mujeres, la mayoría tienen experiencias o están con hombres que son abusadores. Entonces, claro, es como lo de el hambre y la gana de comer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Hombre, también puede ser porque no se creen, o sea, por una parte, porque se puede pensar que es tan difícil encontrar al príncipe azul, ¿no? Pues que se curan en salud o en mediocridad y dicen, bueno, pues con esto me vale. Es como las rusas que dicen, sí, ya sé, este es mi hombre, pero es mi hombre. Es decir, este cervecero o este tío que se emborracha con vodka todos los días, sí, vale, sí, ya lo veo, pero es mi hombre, ¿vale? O sea, es mi hombre, es mi objeto, o sea, me vale y tal, ¿no? Es como curarse en salud, para no andar buscando algo que no vas a encontrar. Otro es precisamente que el príncipe azul irrita. O sea, que el príncipe azul es en el fondo es un niño. O sea, el príncipe azul es demasiado, no es un hombre, vamos, no es un hombre. No, y muchas veces una bestia brígida, una bestia capaz de romperte la cara de un puñetazo. Porque hablas con alguien, o porque ese hombre te habló, porque hablas con ese hombre, toma, te parten la boca. Ay, mira cómo me quiere. Tiene celo. No quiere que hable con otro.